Y esto, por favor, póngale mucha atención. El libro de los Salmos es un fiel registro de los pensamientos del pueblo de Dios. Algunos salmos contienen palabras divinas, la mayoría reflejan las ideas de los humanos que observaban lo que Dios hacía. Debemos reconocer entonces que los salmos a veces expresan una visión limitada, un punto de vista humano y no una declaración divina, hermanos. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Archer, aquí en Montevideo. Yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos esta semana a Lea la Biblia. Hoy vamos a pasar a un estudio del libro de los Salmos, el libro más grande de la Biblia y un libro que no siempre estudiamos de forma organizada, ¿no? Muchas veces estudiamos acá y allá. Nosotros queremos hacer un buen estudio de todo el libro. El libro de Salmos contiene más de 100 poesías antiguas llamadas Salmos. No hay continuidad entre los Salmos. Es decir, el Salmo 2 no continúa la idea del Salmo 1. Cada salmo es independiente y forma una unidad en sí mismo. Las únicas excepciones serían los salmos 9 y 10 y salmos 42 y 43, que originalmente formaban un solo salmo cada uno. Bueno, y vamos a hablar de la agrupación. Un aspecto de este libro que suele pasarse por alto es la agrupación de los salmos. Alguien o algunas personas tomaron el tiempo de agrupar estos salmos y, bueno, al hacerlo no los pusieron al azar. Tuvieron que hacer un tipo de organización editorial, por decirlo de esta forma. Estos salmos están ubicados de manera planificada según un orden determinado. Sí, se notan colecciones de salmos dentro del libro, como hay 3 grupos de salmos escritos por David, 2 grupos escritos por Asaf y los hijos de Coré. Hay secciones temáticas como los salmos reales del Salmo 93 al 100, claro. los salmos de alabanza del 103 al 107, los salmos ascendientes del Salmo 120 al 134 y los aleluya que tenemos de 146 al 150. Sí, así es. Ahora bien, queremos hacer una aclaración sobre la numeración que se le da a los salmos en unas versiones y la numeración que se les da en otras versiones. En las Biblias modernas, por ejemplo, existen 2 numeraciones de los salmos. La versión Reina Valera, que es la más usada en Latinoamérica, y otras versiones siguen la numeración del texto hebreo. Escúchelo bien. Escuche bien, la diferencia está en lo siguiente, que hay unas versiones que siguen el texto hebreo para numerar los salmos, pero hay otras muchas, y sobre todo versiones católicas, que usan la versión Septuaginta o la griega para hacer la numeración de los salmos, hermano. Claro, por ejemplo, yo mencioné que antes los salmos 9 y 10 formaban un solo salmo, y así es en la Biblia católica, mientras que en la Reina Valera y otras versiones el Salmo 9 solamente contiene 20 versículos, pero cuando se combinan los dos hay 39 versículos ahí en la versión católica. Entonces no se cambia el contenido, solamente los números de los capítulos y versículos, y como ya dijimos, la diferencia radica en la fuente, el texto hebreo o el texto griego. Ahora, los salmos tienen una forma. Cuando estamos hablando de la forma, es las características que tiene en su formato físico, por decirlo de alguna forma. La estructura de la poesía hebrea en los salmos no contiene ni ritmo ni rima, como en los poemas modernos, por ejemplo. La estructura de la poesía hebrea se basa en lo que nosotros conocemos actualmente como el paralelismo. Los pensamientos se expresan de formas distintas en líneas sucesivas, pero son, digamos, en este caso, por ejemplo, el paralelismo sinónimo se expresa la misma idea con diferentes palabras. En un renglón se dice una cosa, ¿verdad? Se dice una idea y después se repite esa idea, pero con otras palabras en el siguiente renglón.
Claro, y casi todos los salmos tienen una introducción, un despliegue de tema y una conclusión. Esa es la estructura básica de los salmos. Ahora, eso es en cuanto a la forma, pero el contenido, que es una cosa diferente. La forma es una cosa de la que vamos a hablar ahorita, y el fondo, el contenido es otra. Los salmos son poesía, pero como tal hay distintos géneros dentro de esta poesía. Por ejemplo, tenemos los signos, cantos de alabanza que hablan de Dios y lo que Él ha hecho. Por otra parte están los cantos, ¿verdad? Los cantos de acción de gracias que relatan cómo Dios ha obrado a favor de su pueblo. Y están las súplicas, salmos que piden la ayuda de Dios. Vemos súplicas individuales, súplicas que piden protección o sanidad, y otras son nacionales, donde piden que Dios obre a favor del pueblo de Israel. Hay salmos reales enfocados en el rey de Israel, y a veces se refiere a un rey humano y otras veces al Mesías que viene. Ahora, hay otro grupo de salmos didácticos, escuche bien, didácticos, que pretenden darnos una enseñanza, algo parecido al libro de los Proverbios. Son salmos filosóficos en su naturaleza más esencial. También tenemos unos salmos históricos, salmos que hablan de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, contrastado con la infidelidad de su pueblo. Eso lo vamos a encontrar en muchos capítulos de los salmos. Sí, y después hay un grupo de salmos que son un poco difíciles para cristianos. Sí. Los salmos vengativos, ¿no? Hay varios salmos en que el salmista pide que Dios castigue a sus enemigos, que mate a los malvados, que destruya por completo a los que le han hecho sufrir. Hay expresiones de mucha violencia. Sí. Hay que tener en cuenta que los judíos vivían bajo la ley de ojo por ojo y diente por diente, como hemos hablado en otros programas, y todavía no tenían el gran ejemplo de Jesucristo para guiarse. Ahora, quisiéramos que todos nosotros tomáramos en cuenta algo muy importante. Cabe mencionar algo que consideramos cuando hablamos del libro de Job. Y esto, por favor, póngale mucha atención. El libro de los Salmos es un fiel registro de los pensamientos del pueblo de Dios. Algunos salmos contienen palabras divinas, la mayoría reflejan las ideas de los humanos que observaban lo que Dios hacía. Debemos reconocer entonces que los salmos a veces expresan una visión limitada, un punto de vista humano y no una declaración divina, hermano. Claro, estoy pensando en los salmos que expresan un desconocimiento de lo que hay después de la muerte. ¿No? Sí, claro. Tenemos que reconocer que Jesucristo reveló la verdad acerca de la vida eterna, lo que dice el Nuevo Testamento. Antes de su venida, muchos hombres no entendían lo de la resurrección, y bueno, eso lo vemos en los salmos. Ahí vemos reflejada esa falta de entendimiento. Sí, definitivamente. Ahora, Salmos es un libro de emociones, entendámoslo así, y los seres humanos somos eso, emociones. Aunque nos cueste un poco ver la estructura poética de los Salmos, no es difícil ver las ideas poéticas que contiene este libro. Podemos aprender mucho sobre la relación entre hombre y entre el hombre y Dios. Vemos que en todo los tiempos los seres humanos, la otra persona, los que vivían en ese momento, sentían lo que sentimos nosotros, sea la alegría por la salvación de Dios o la frustración de una enfermedad larga. Los salmos contienen casi todas las emociones conocidas. Por eso leemos este libro y nos sentimos identificados. Así es. Aunque los escritores vivieron hace mucho tiempo, ahí encontramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y sobre todo nuestro Dios. Así que vamos a continuar hablando de este hermoso libro de los Salmos. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Esto es el libro de los Salmos en 60 segundos. El libro de los Salmos es una colección de poesías antiguas que nos hablan de la vida del pueblo de Dios en los tiempos buenos y los tiempos malos.
Los salmos expresan los sentimientos de los creyentes, meditan sobre las cualidades de Dios y las verdades de la fe y proveen textos para la adoración pública. Hablan mucho de la naturaleza y la creación, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Describen la adoración y enseñan acerca del pecado y la maldad. Los salmos nos enseñan a vivir con Dios como eje de nuestras vidas. Expresan pensamientos profundos con una belleza literaria, mostrando que el arte también le importa a Dios. Dios está en todo y es todo para nosotros. Es el libro de los Salmos en 60 segundos. Su gloria está aquí. Oh Padre Santísimo, en el día de hoy, que tu nombre sea glorificado por todos, que todos te reconozcan como Señor y Dios. Tu pueblo te busca, tu pueblo te necesita. Pedimos una bendición especial sobre los oyentes de este programa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su gloria está aquí. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.